Buenos días para todos. Soy Julio César Manrique Castro. Soy estudiante de la especialización en gerencia de proyectos de la Universidad de AN y queremos mostrar los enfoques metodológicos para la gestión de proyectos. Inicialmente, teniendo en cuenta estos enfoques metodológicos, se van a verificar cuáles son los tipos, cuáles son las características de cada uno de ellos. En el primer tipo tenemos el predictivo de cascada. Esa es una de los enfoques metodológicos más utilizados y el que viene con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que es un poco más seguro, pero este tiene una desventaja, que es que al final, que es que el producto o servicio se entrega al final de la ejecución del proyecto. Entonces en este podemos colocar de pronto un ejemplo, la construcción de productos físicos. Tenemos otro enfoque que es el enfoque iterativo. Es importante señalar que este enfoque que es iterativo no implica de pronto en cada fase o en cada iteración, perdón, ajustar la funcionalidad del producto, sino que se requiere de pronto una mejora continua y la revisión de este mismo para poder garantizar que cumpla los requisitos del cliente. Entonces podemos tener de pronto un ejemplo, la transformación de un software. Tenemos otro tipo de enfoque que es el enfoque ágil. Este es a través de los sprint. Estos sprint tienen una característica que es impredecible, pues teniendo en cuenta que este depende de las observaciones o de las recomendaciones que haga el cliente o el usuario de este producto final. Aquí podemos de pronto, en este tipo de metodología podemos mostrar los proyectos de carácter tecnológico. Y por último tenemos los enfoques metodológicos híbridos, en los cuales tiene una unión entre las metodologías predictivas y las metodologías ágiles, de las cuales se pueden contar el Scrum, el XP, para productos informáticos, el Kanban o el Lean. Esto se utiliza para cualquiera de los proyectos que de pronto que ya mencioné. Estos enfoques metodológicos tienen una secuencia o unas fases. En cuanto a la parte del enfoque metodológico predictivo, tiene la fase de inicio, que es donde se estructura toda la parte técnica y de toda la información que se requiere para la ejecución del proyecto. La parte de la planificación, que es la fase en la cual se determina la forma como se va a hacer este proyecto. En la ejecución es valga la redundancia, es como llevar a cabo las tareas que ya se planearon en la fase de planificación. Y tenemos una fase de monitoreo y control que es constante durante todo el proyecto. Y por último, el cierre y la puesta en marcha de este proyecto. En cuanto a los enfoques metodológicos híbridos o adaptativos, tenemos una fase de inicio, unos requerimientos priorizados, los cuales son identificados al inicio de acuerdo a las necesidades del cliente. Tenemos una iteración, que esa iteración tiene que ver con una revisión constante, una revisión continua, con unos sprints de cómo se mejora continuamente el proyecto o el producto para los requerimientos, para que cumpla con los requerimientos del cliente. Tenemos unas entregables al final, un cierre y una puesta en marcha de este proyecto. Estos enfoques metodológicos tienen unas ventajas y unas desventajas. Cuanto a las ventajas que tiene el enfoque metodológico predictivo, se puede identificar que tiene un alcance bien definido desde el inicio del proyecto, tiene menos riesgos durante la ejecución, teniendo en cuenta que ya todo se encuentra calculado o planificado desde el inicio. Tiene una facilidad para seguimiento y control, teniendo en cuenta que ya todo se encuentra estructurado, como ya lo dije, una abundante documentación en cada una de sus fases que soporta la ejecución de las mismas, y una alta capacidad de predictibilidad, teniendo en cuenta que ya se sabe hacia dónde se quiere llegar. En cuanto a las desventajas que tiene, los cambios que se requieran son difícilmente realizables, teniendo en cuenta que ya tiene un alcance definido, y los plazos de entrega son a largo plazo. Como ya lo he dicho, el producto se entrega al final del proyecto. En cuanto al enfoque metodológico híbrido adaptativo, tiene unas ventajas: que el cambio se desarrolla con gran facilidad, teniendo en cuenta que se hace en varias iteraciones para el acuerdo a los requerimientos del cliente. No es necesario saber toda la información desde el inicio del proyecto, esa se puede ir ajustando a medida que se va ejecutando el proyecto. Tiene entregas rápidas y parciales para poder que el cliente verifique la calidad y de pronto
que cumpla con los requisitos que ella tiene, que los que él espera, y tome en cuenta el feedback o la retroalimentación del cliente para poder mejorar el producto o servicio. Tiene unas desventajas, que tiene dificultad en la planificación, pues teniendo en cuenta que no se encuentra un conocimiento total del proyecto al inicio del proyecto. Requiere de mucho entrenamiento de las compañías para poder ejecutar ese tipo de metodología, y maneja muy poca información. Entonces ahí surge la pregunta de cómo hacer o qué metodología seleccionar. Ahí tenemos de pronto, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la información encontrada pues que tengo, se puede tener en cuenta como 3 aspectos, que es la estrategia organizacional, los recursos y la actitud de los interesados. En cuanto a la estrategia organizacional, ahí se puede identificar que el proyecto se encuentre alineado con la estructuración del portafolio de la compañía. Igualmente que se conozca a profundidad cada uno de los requisitos para su ejecución. En cuanto a la parte de actitud de los interesados, tenemos que debe estar alineado o debe cumplir los requisitos de alcance, de costo, de tiempo y de calidad que espera el cliente. Y los recursos, tenemos que la compañía o la organización debe tener la capacidad de implementar ese tipo de metodología. Cabe resaltar que el éxito de estos proyectos se enfoca directamente en el cumplimiento del alcance, del cronograma, del presupuesto, y el logro del objetivo del negocio y el cumplimiento del cliente. Estas metodologías pues depende del proyecto, se pueden complementar, en algunos se pueden ajustar teniendo en cuenta pues los diferentes tipos de proyectos, se ajusta de acuerdo a las necesidades que requiere la organización. Listo, muchas gracias.